Listo. Muy buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan. Soy Federico Sariñana y a través de estos ejercicios de que la tecnología nos permite platicar con distintos personajes, uno de ellos un amigo y conocedor en varios aspectos, Evencio Romero, presidente de esta Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos. Evencio, buen día. Buenos días, mi querido Pico. Como siempre, un placer saludarte. De verdad, me da mucho gusto seguir siendo tu amigo y seguir fortaleciendo esta relación de amistad. Y Evencio, pues importante conocer tu punto de vista. Tú eres especialista en el tema del campo, eres abogado y tú has sido un férreo crítico sobre el tema del fertilizante. Aquí en el caso Guerrero, hace un año se cambiaron, se descompusieron lo que se tenía, que lo comentamos en muchas ocasiones. Evencio, era resultado de aciertos y de errores durante más de 20 años y se llegó al punto que se tenía el año antepasado. El año pasado se decidió cambiar, te criticaron mucho, al final tuviste la razón y este año otra vez inventan cosas. ¿Y cómo va el asunto, Evencio? Bueno, mira, creo yo que la intención del presidente me parece buena, liberar de estos gastos a los ayuntamientos y al propio gobierno del estado. Esa intención me pareció excelente. ¿Qué es lo que falló aquí? La corrupción. La corrupción de los de abajo, como dice el presidente, la inoperancia, la soberbia y la prepotencia de los que están abajo del presidente, ¿no? El año pasado, pues este señor Jorge Gay despachaba de la Ciudad de México y lo único que hacía pues era por teléfono, ¿no? Pero aparte, como todos sabemos, este cuate metió por ahí el gol y se llevó buena lana con la semilla esta con gorgojo, ¿no? Semilla Y que mejorada, que no estaba además, mejorada. ajá, además, esto provocó que obviamente, pues aparte de que el fertilizante llegó a destiempo, un rasuramiento total del padrón, ¿no? Caímos. El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, en el 2015, de acuerdo a su plan estatal de desarrollo, porque participamos nosotros, ¿Sí? la idea del gobernador en ese proyecto 2015-2021, el plan sexenal, era reposicionar al campo. Es decir, él decía, y lo acordamos con todas las organizaciones en el Consejo Guerrerense de Desarrollo Rural, decía, no podemos depender únicamente del turismo. Tenemos que tener otra palanca de desarrollo. Y el gobernador decía, y para mí la palanca de desarrollo es el campo guerrerense. Tiene potencial. Él venía, y lo sabía perfectamente, y lo hablaba con conocimiento de causa, pues de acompañar a José Francisco Ruiz Massieu. José Francisco Ruiz Massieu, que no era del sector campesino, pero él se autodefinió como abogado de los campesinos, fue uno de los gobernadores que le dio más impulso al campo guerrerense, Pico, ¿eh? Entonces, estuvo muy cerca, es más, Héctor, o el gobernador acompañaba, me acuerdo perfectamente bien al gobernador José Francisco, a las audiencias campesinas. ¿Y qué fue lo que pasó, Evencio? Porque se fue trabajando, se fue teniendo aciertos, errores, se fue Hasta haciendo, el se fue haciendo. 2018, el gobierno de Héctor Astudillo Flores logró colocar la producción de maíz en el 6º lugar a nivel nacional, después de que estábamos en el lugar 15, Pico. Es decir, del 15 Es se decir, pasó al sexto. al 6º, 1.300.000 toneladas se produjeron en el 2018, Pico. Cuando agarra el gobierno federal este programa para liberar de ataduras económicas al ayuntamiento y al gobierno, caímos con las corrupciones de Jorge Gay, de Almílcar y de compañía, caímos al lugar número 12. Es decir, y con datos de ellos, el Sistema de Información Agropecuario y Pesquero, que se llama el SEAP, que está en la página de ellos, el año pasado la producción fue de 700.000 toneladas.
caímos casi el 50%, Pico. De más de 1 millón a estas 700,000. Así es. Y luego, digo, pues ahí está, el gobernador tuvo que comprar maíz, el gobierno del estado. Nunca en la historia el gobierno estatal había comprado maíz para los industriales de la masa y la tortilla, Pico. Y tuvo que comprar, esa es la prueba fehaciente. En el hoy, ahorita como estamos, primero, mentirosos, fraudulentos y traidores. Fíjate, las tres palabras que el señor presidente de México utiliza, estoy de acuerdo con él en que tanto Winder, Villalobos y Amílcar son mentirosos, traidores y corruptos, ¿no? O mañosos, no sé cómo le dice ahí ya. No mentir, no robar y no traicionar, ¿no? No mentir, Ahora, no robar, no traicionar. Fíjate, el 24, ojalá y te pudieras meter, el 24 de marzo, publicaron las reglas de operación del fertilizante 2020. Y en el considerando quinto dicen ellos, por primera vez en la historia de México, vamos a producir el fertilizante. Y no es cierto. Yo se los dije desde antes de que la urea nunca se ha producido en México. No tenemos los componentes para producir la urea. Siempre se ha importado. Por eso, durante 30 años, en Guerrero se ha utilizado el sulfato de amonio, porque ese sí aquí hay se produce. minas. Se produce, ¿no? Agrogen y varias, tienen sus minas ¿Qué donde pasa? sacan el fósforo. ¿Qué pasa desde tu punto de vista? ¿Engañan al presidente? Digo, el año Totalmente. pasado se hicieron cosas y esquemas y se inventaron datos, se exhibió incluso varias veces en la mañanera. Jorge Gay fue cuestionado y terminó, entiendo, pues ya sin trabajo en el gobierno federal. Eso evidentemente confirma entonces lo que se dijo. En fin, pero ¿qué pasa con estas cosas que uno sin ser especialista ubica? Obviamente quienes conocen mucho más del tema y que en Guerrero hay que decirlo, hay muchísimos especialistas, ellos mismos lo señalan. ¿Y qué pasa? Que la autoridad, en este caso el presidente, no puede decir, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No, ¿lo engañan al presidente? Totalmente. Yo creo que el presidente es una persona de buena fe, cree, cree en estos funcionarios y los datos que le pasan son datos totalmente alterados. Por ejemplo, aquí quien debe de ser el fiel de la balanza, Pico, debe de ser la secretaria de la Función Pública. Ella ya sabe de las irregularidades del año pasado, más de 1,000 millones de pesos que no se comprobaron. Semilla con gorgojo, ¿no? Y ya, inclusive ella dijo que estaban investigando. Yo ya le mandé un documento, el foro permanente le mandó otro documento, quería conocer los resultados, ¿no? De la investigación. ¿Dónde están los 1,000 millones de pesos? ¿Qué pasó? Jorge Gay renunció y se fue a Isla Caimán, ¿o qué onda, no? En este caso, hay una corrupción extraordinaria. Imagínate, se etiquetaron 1,500 millones de pesos para Guerrero y resulta que en una investigación que hizo una televisora nacional, ¿sabes cuánto es lo que está etiquetado para Guerrero? 3,000 millones de pesos, Pico, al fertilizante. ¿Y sabes qué? Fueron a comprar a sobreprecios a Rusia, a Corea y a China. Urea. Más de 100,000 toneladas de urea. O sea, ¿Quién los ahí hubo un autorizó? business muy grande, hubo un business muy grande. Pues bueno, ahí se pusieron la del Puebla, ¿no? Entre Winder, entre Villalobos y a lo mejor aquí también el superdelegado Maravilla, ¿no? Y para el tema, digamos, de los efectos prácticos del campo, el año pasado se habló que incluso la temporada de las lluvias y todo esto, al final, bueno, los datos dieron una producción muy baja. Este año, con toda la complicación, ¿va a ser igual o mejor que el año pasado o peor? Mira, a mí me duele decirlo porque de eso viven los campesinos. Es su sueño, es su realidad de ellos esperar las lluvias. Hacen ritos, le piden a través de diferentes religiones que llueva. Y la verdad, a veces hasta ganas de llorar me dan, ¿no?
porque están siendo otra vuelta engañados. No les está llegando el fertilizante como debería llegarle, Pico. Otra falsedad, no ha llegado ni siquiera el 40% de fertilizante a los campesinos. En la fecha que estamos, ¿eh? Sí. El 24 de junio es la etapa que se generaliza la siembra de maíz en el estado de Guerrero. ¿Estamos a cuántos días? 5 días. Entonces, esa es una. Dos, le cambias un producto que utilizaron durante 30 años, que es el sulfato de amonio, Pico, y le traen otro químico que se llama urea. ¿Sabe el Que campesino tiene utilizarlo? bueno, la liga y el foro permanente estamos capacitando, porque sabe, y otro fraude. ¿Sabes cuánto etiquetaron para capacitación, Pico? 300 millones de pesos. ¿Y sabes qué es lo único que están haciendo? En las bodegas de fertilizante, ¿Le reparten una le hojita? dan, le dan una hojita. Una hojita que normalmente los campesinos ya rebasan los 50 años, necesitan lentes para leer y no mucho les gusta usar lente. Dos, quizás el 50% de los campesinos no saben leer ni escribir, ¿no? Sí. Entonces, y luego para entender que tienes que la acidez del suelo, el pH, oye, por favor, ni yo lo entiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, Pico? Yo creo que vamos a pasar del lugar número 12 al lugar número 20 o O sea, ¿va a ser 30. un año todavía peor que el año pasado? Peor, 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 peor. Entonces, aquí tenemos que hacer una reingeniería y aquí obviamente Juan José Castro Justo, yo entiendo al gobierno del estado que no puede entrar en un conflicto con el gobierno federal porque de un peso que se da para el campo, Sí. fíjate, Pico, de un peso, el gobierno federal aporta 90 centavos y el estado 10. Entonces prácticamente estamos en manos del gobierno federal. Entiendo, pero sí es necesario que el presidente de México voltee los ojos a Guerrero, ¿sí? Primero, con estos actos de corrupción. Segundo, no hay ningún proyecto importante de productivo en el campo guerrerense, ¿eh? Está abandonado el campo. La planta productiva que se construyó en los gobiernos preanistas, ¿no? Sí. La planta productiva que se construyó en los gobiernos preanistas, aquí perredistas, porque es perredista, ¿verdad? Sí. Perredismo y priista, ¿no? Está destrozada. Ahora, ¿qué No hay escenario planta viene? productiva. ¿Y qué ¿Eh? escenario viene, Evencio, con lo que está sucediendo económicamente a nivel mundial? Va a ser un grave problema en México. Y el campo pareciera ser uno de estos aspectos donde a lo mejor la pandemia no podía afectar tanto. Es decir, la siembra normalmente son muy pocas personas, es prácticamente una familia. Y esto iba, o pareciera que en medio de esta pandemia, la producción del campo hubiera sido una gran oportunidad, porque hoy el maíz seguramente valdría más, todas las cosechas valdrían más, y es un sector que a lo mejor no estaría tan afectado por la pandemia como sí lo es el turismo, por ejemplo. Por eso la idea del gobernador no, o sea, en el plan está irnos casi, casi preveniendo, porque a veces también se cae el turismo, ¿no? Y ahí Sí. está, prevenir precisamente esta segunda palanca de desarrollo. Y fíjate que acabas de decir algo que ayer leí un artículo en un periódico nacional de un investigador de la FAO y dice lo siguiente: la única forma de salir de la recesión económica mundial es el campo. El campo debe de invertírsele al campo en este momento porque el campo no se ha parado de trabajar. Sí. Y es cierto, Pico, ¿eh? Sí, Trabaja con normalmente lo una que tiene. parcela son 3, 4 personas, Sí, una ellos están, familia. sí, eso que acabas de decir lo dijo ayer un representante de la FAO
y le mandaron una recomendación a los gobiernos y por supuesto al gobierno mexicano, ¿no? De que invertir aunque sea $1, así decía, ¿eh? $1 por persona, o no sé cómo ellos son economistas, y de ahí se va a reactivar la economía nacional y mundial. En este sentido, ¿qué hacer para poder salvar esta temporada en medio de esta situación y con lo que vendrá? Porque los efectos de la pandemia se van a ver dentro de algunos meses, pero en este momento, ¿qué se puede hacer de manera emergente otra vez, Evencio, para tratar de salvar la situación? Que el presidente de México se reúna, digo, o los diputados federales, que son los que tienen la voz cantante, Pico, los diputados federales y más nuestros diputados federales de aquí, que no los veo que saquen la nariz, decirle, oyes, él tiene un guardado, el presidente, de acuerdo a la ley de austeridad. Si todos los ejercicios pasados y estos que no se hagan se pasan al Poder el Ejecutivo para su disposición de manera discrecional. Fíjate, ¿eh? Sí. Entonces, yo creo que los diputados y senadores de su partido, o si quiere ser plural de todos, decirle, a ver, ¿por qué no de estos ejercicios que se han dado, que son miles y millones de pesos, inyectarlos al campo mexicano, ¿no? Y por supuesto al campo guerrerense. El maíz, sí es cierto, es nuestra forma de vida y nuestra identificación cultural, pero Guerrero tiene una producción que ya estaba exportando, ojo, Sí. a Europa, a Canadá, a Estados Unidos, productos guerrerenses, productos guerrerenses. El coco se está yendo ya a las grandes tiendas de Estados Unidos, Canadá. La miel se está yendo a Asia. El café a Alemania. Organizaciones de nosotros, o sea, del foro permanente, no empresario, para que no digan que son los empresarios, porque luego al rato, no, te doy nombres, ¿no? De la CIOAG, la UNORCA, ellos ya tienen ese canal, hoy se vieron parados, ¿no? Hoy se ven parados y obviamente la crisis les está pegando. ¿Qué tener que hacer? A ver, esos productos no son temporaleros, como decimos nosotros, Sí. ¿no? Son Es decir, permanentes. son cada 3 meses, ¿no? O cada 2 meses el aguacate, el mango, el plátano, el mezcal. Digo, eso, entonces, inyectarle ahí para la industrialización y la exportación, reactivar la economía. Oye, y es lamentable, ¿no? Que un error o la primera vez o el primer año, dices, bueno, puede estar aprendiendo, puede haber errores, puede haber desiertos, tropezar o equivocarse 2 veces. No, pero esta sí no tuvo, con perdón tuyo, no tuvo madre, ¿eh? No tuvo madre porque ¿quién fue el genio que dijo hay que cambiar sulfato de amonio por urea? Es igual el fertilizante químico. La diferencia es lo siguiente. La urea cuesta menos que el sulfato, se utiliza en menos porción en la planta, es decir, un saco te da para 2 hectáreas, ¿no? Okay. Y un saco de sulfato te da para 1 hectárea, ¿no? ¿Qué es mejor Entonces, para el campo? los dos son químicos, Okay. no hay. O sea, Nosotros le apostamos, se fueron al más o sea, barato. aquí se fueron ellos por querer ser innovadores y resultaron petontos, ¿no? Por, o no petontos, ¿no? Yo creo que lo hicieron con un gran interés. Yo creo que Kirchner Eréndira tiene un trabajo importante, la señora secretaria de la Función Pública. ¿Quién autorizó a Saber a comprar fertilizante en Europa? Porque compraron el DAP, que es el fósforo también, perdón, el fósforo y el sulfato, compraron el DAP y compraron la urea en Estados Unidos a precios que en México, empresarios fertilizantes, es decir, $3 te cuesta
el bulto aquí en México y en Asia te cuesta $4, aparte de de traerlo, flete. ¿no? Del Ah, flete. ah, Entonces, es el programa entonces de fertilizante, lo único que sembró es corrupción. corrupción. Salieron muchos ricos. Hay que buscar a Gay, a estar en Isla Caimán, o dónde estará ahorita Gay, ¿eh? Hay que buscar a Gay. Gay se fue con la pelona bien peladita, ¿eh? Se Y llevó buena lana, dejando, 1,000,000,000 de pesos, ¿eh? ¿Y quién dice algo de Gay? Más que nosotros. El Foro Permanente ha estado, oye, 1,000,000,000 de pesos. ¿Cuánta falta? ¿Sabes cuál es el presupuesto del campo para Guerrero, del gobierno? Para este año, Pico, 300 millones de pesos. ¿Eh? o sea, ¿Cuánta falta nos hacen esos 1,000,000,000 de pesos en un que año, se robaron? en un año se robaron el presupuesto de 3 años de Guerrero para el campo. Así es. Esa es la palabra que acabas de decir. Y ahorita se van a robar 3,000. Imagínate. Por eso el presidente debe de voltear a ver a estos funcionarios. Son corruptos. Que actúen. Que actúen ya. La secretaria de la Función Pública debe de ir empezando. No tenemos resultados de lo que pasó con la semilla, ¿no? Se comprobó, ¿no? O sea, entonces, yo creo que está más gacha la corrupción aquí, ¿eh? Yo señalaba corrupción en los gobiernos preanistas y me molestaba mucho, y te lo voy a decir, Sí. en exclusividad. ¿Sabes cuál era mi soy costeño, cabrón, ¿eh? Tu molestia. Mi molestia de que la entonces Zagarpa, ¿sí? Repartía el pastel en México, Okay. ¿sí? Y hablo del PAN y hablo del PRI, ¿eh? No Sí. digo para que no digan. Entonces, yo hasta me iba a agarrar a golpes, y esto lo digo, con un delegado de Zagarpa que sustituyó, por cierto, a mi amigo en paz descanse, Mateo Aguirre, un norteño, ¿no? Porque le dije, oye, lo de el apoyo a los productores y la fregada, porque siempre ha tenido más mano Zagarpa que el gobierno del Sí. estado, ¿no? Mis proyectos más importantes eran ahí. No, mira, es que ya en México se repartió, no voy a decir organizaciones para que no, porque estoy en una etapa de una alianza política y no voy a decir organizaciones. No, pues es que ya, y como tu organización no es estatal, hermano, pues no. Le digo, nada más que esa organización nacional que me estás diciendo no tiene presencia aquí en Guerrero, ¿no? Sí. Pero había algo que, lo que me dicen a veces que me comentan, ¿no? Dice, oye, los prianistas robaban, pero dejaban una surrapita. Es decir, no agarraban con el puño completo y dejaban ahí, y esas surrapitas eran las que nos tocaban a organizaciones locales, ¿sí? Digo, lo tengo que decir, Sí, sí, sí. ¿no? Y me molestaba mucho. Estos cuates agarran parejo, toma todo, ¿eh? Toma todo, ¿no? Gané y no dejan nada. Guerrero está desnudo ante esta pandemia en el campo guerrerense. Sí. Evencio, pues agradecerte por estos minutos, por esta charla y en caso de ser necesario, pues más adelante nuevamente No, hombre, al platicaremos para contrario. conocer sobre estos temas. Te comento algo que obviamente yo sé y te agradezco mucho, y yo sé que te ven mucha gente y te escucha mucha gente por tu prestigio que tienes como conductor Gracias. y como presentador. Nosotros estamos buscando cambiar la política económica de este gobierno, Pico, más para el campo, ¿sí? ¿Cómo lo estamos planteando? Ya en el foro permanente ya nos pusimos de acuerdo. Okay. Estamos en vía ya de hacer un trato con el otro bloque, que es el Consejo Agrario Permanente, donde está la CNC, donde está Antorcha Campesina, donde está la UNTA, donde está la CCI. Ahí queremos juntarnos y tenemos un proyecto para, una vez que pase esto, Pico, hacer una convención estatal de organizaciones agrarias. Es decir,
Si no eres del foro, si no eres del CAT, tú de No todos modos importa. vente. Pescador, apicultor, mezcalero, vente. Vamos a elaborar un programa económico agrícola que tendrá que ser la bandera para el próximo proceso electoral 2021, Pico. Queremos diputados en la Cámara Federal. Queremos diputados que defiendan el presupuesto del campo. Hoy, el único que defiende el presupuesto del campo se llama Heraclio Rodríguez, que es el presidente de la Comisión de Agricultura y es de Morena. Estamos en contacto con él, pero pues él no puede solo. Y nos ha dicho, asaltemos el poder en la Cámara de Diputados, Pico. Eso es nuestro camino para el 2021, que vamos a asaltar el poder con gentes que defiendan y le den un viraje al proyecto económico de este país. Evencio, agradecerte y como siempre, un fuerte abrazo a la distancia y estaremos al pendiente por Ya todos estos sabes, mi temas. estimación y mi cariño, Pico. Un abrazo a Cindy también, ¿eh? Abrazo, mi querido Evencio. Sale, gracias.